Bueno, esta es la unidad 4 de la materia de Fundamentos Químicos de la Metalurgia. Vamos a repasar algunos conceptos de electroquímica que ya han visto en otras materias, pero que los traemos a colación porque los vamos a necesitar a lo largo de esta unidad, este módulo. El concepto de oxidación. La oxidación es una reacción química donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Fíjense en ese ejemplo, el hierro está en estado más 2 y pasa a más 3 cuando pierde un electrón. El proceso de reducción, al contrario, es un proceso electroquímico en el cual un átomo o ion gana electrones. Y cuando gana electrones, disminuye su estado de oxidación, como se observa en el ejemplo. Fíjense que el cobre está actuando como más 2, cuando gana 2 electrones, pasa a un estado de oxidación de 0, es decir, disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se redujo. Acá vemos otros ejemplos de oxidación, en donde el hierro aumenta, el hierro 0 pasa a hierro 3, ganando electrones, perdiendo electrones, entonces cuando pierde electrones, el hierro se oxida y aumenta su estado de oxidación, de 0 a 3. Acá tenemos otro ejemplo en el que el oxígeno en este caso está actuando como menos 2, y pasa a oxígeno 0. Es decir, que aumenta su estado de oxidación, por lo tanto el oxígeno se oxida, y fíjense que en la ecuación se observa que pierde electrones. Pierde electrones, se oxida, aumenta su estado de oxidación, se oxida. Acá tenemos ejemplos de reducción, en donde el manganeso pasa de más 7 a más 2, es decir, disminuye su estado de oxidación, y cuando disminuye, gana electrones, gana 5 electrones. Acá tenemos otro ejemplo, en donde el fósforo pasa de estar en un estado 0 a menos 3, gana 2 electrones, ahí no sé por qué se ha borrado, pero bueno, acá se observa que hay una ganancia de 2 electrones, y al ganar electrones disminuye su estado de oxidación y por lo tanto se reduce. También vamos a definir, vamos a recordar lo que es un agente reductor. Un agente reductor es aquel que cede electrones. El agente reductor pierde electrones, y cuando está dentro de una reacción química conocida como reacción redox, donde se da, digamos, esta transferencia de electrones, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen desde un proceso de redox, un proceso de oxidación y de reducción. En el agente reductor es aquel que pierde electrones, y como pierde electrones, aumenta su estado de oxidación, y es el que favorece este proceso de ceder electrones a un agente oxidante. El agente oxidante, o comburente también llamado, es aquel que oxida a otra sustancia, y por lo tanto, como oxida, gana electrones, y cuando se oxida disminuye su estado de oxidación, porque está favoreciendo la oxidación de estas sustancias, ¿sí? Entonces, este compuesto oxidante, cuando gana electrones y disminuye su número de oxidación, se reduce, ¿sí? Disminuye el estado de oxidación, se reduce. También vamos a definir lo que es potencial del electrodo. Cuando tenemos una interfaz sólido-líquido, y hay algún tipo de campo eléctrico dentro de este sistema, y hay un campo eléctrico dentro de ellas, digamos,
hay un desequilibrio de cargas en la superficie del sólido, que se compensa este desequilibrio en la superficie del sólido con un reordenamiento de los iones que se encuentran cerca de ese sólido en el líquido, ¿sí? Entonces, en este caso lo que estamos viendo acá es una cuba, un recipiente donde hay una solución que tiene iones, dice que es una solución levemente acidulada, es una solución que tiene iones que están dando vueltas por ahí. Tenemos un electrodo de trabajo, que está representado como un ET, y aquí hay una interfaz de interés que vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo en esa superficie, y acá tenemos un electrodo de referencia donde la interfaz de referencia ya sabemos perfectamente qué es lo que está ocurriendo. De acuerdo a quién sea el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, el pasaje de electrones va a ser de un lado o el otro, ¿sí? El voltímetro lo único que va a hacer medir hacia dónde está pasando esa corriente de electrones. Supongamos que tenemos una especie iónica disociada dentro de esta solución, en donde hay iones A positivos, o sea, hay cationes, y hay iones B negativos, que son aniones, y colocamos 2 electrodos de platino inertes en esa solución, unidos a un generador de corriente. Entonces, hay un paso de corriente electrónica en el cable debido al movimiento de electrones de un lado para el otro, ¿sí? En la disolución también hay una migración de iones debida al desequilibrio de cargas que ocurre en la superficie de los electrodos. Y obviamente en la superficie de los electrodos es donde está ocurriendo las reacciones químicas, en donde B está aumentando su estado de oxidación y libera electrones, y A está ganando electrones, y por lo tanto está reduciendo su estado de oxidación. Por lo tanto ahí fíjense que A pasa de +1 a 0, y está disminuyendo su estado de oxidación, por lo tanto se está reduciendo. Entonces, en las celdas voltaicas y en las celdas electrolíticas, los ánodos y los cátodos tienen diferentes polaridades, polaridades. En la celda voltaica, las celdas voltaicas son las consideradas aquellas donde la reacción ocurre espontáneamente y la reacción está desprendiendo energía, es decir que el sistema, la celda, está realizando un trabajo sobre los alrededores. En el ánodo siempre ocurre el proceso de oxidación, en donde A aumenta su estado de oxidación, es decir, pierde electrones, y un proceso de reducción en donde está ganando electrones un catión, y se está reduciendo, ¿sí? Entonces el proceso de oxidación ocurre en el ánodo y el proceso de reducción ocurre en el cátodo. Nada más que en la celda voltaica el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Y el delta G es negativo de la celda voltaica. Mientras que en la celda electrolítica hay un dispositivo que le está entregando una fuente de energía externa, que le está entregando voltaje al sistema para que realice, es decir, en los alrededores están realizando un trabajo sobre el sistema. El ánodo, en este caso, es positivo y el cátodo es negativo, pero bueno, en el ánodo sigue ocurriendo el proceso de oxidación y en el cátodo sigue existiendo el proceso de reducción. Entonces, recapitulando, las reacciones espontáneas son aquellas que tienen un delta G negativo, donde se produce energía eléctrica a partir de una reacción química, y se llaman celdas o pilas voltaicas o galvánicas, o células o pilas voltaicas o galvánicas. Donde ocurren reacciones no espontáneas, es decir, su delta G es positivo, se producen sustancias químicas a partir de una energía externa, de un aparato externo al sistema, dependiendo de la energía suministrada, ¿no? En estas celdas se llaman celdas o células,
electrónicas, donde ocurre un proceso que se denomina electrólisis, ¿sí? Electro de algo relacionado a electrones, y lisis relacionado a la palabra de cortar, de separar, ¿sí? Lisis es separar. Bueno, estos son los diferentes tipos de reacciones redox que pueden ocurrir en las celdas voltaicas o galvánicas, que es espontáneo, y las celdas electrolíticas, en la que no es espontáneo, sino que hay una fuente externa que está generando que se ocurra, digamos, algo, digamos, le está ocurriendo a las sustancias químicas, ¿sí? Cuando hablamos de celda o célula, estamos hablando de lo mismo. Muchas veces la traducción hace que a la palabra cell la hayan traducido como célula, pero en este caso la correcta traducción sería celda, ¿sí? Hay algunos lugares en donde la traducen como célula, pero nosotros la vamos a tomar como que es celda.